Bienvenidos al sexto resumen semanal de noticias de Israel para el Mundo News. Yo soy Nicole Michel y desde Jerusalén hoy tendremos un programa muy especial. Después de los acostumbrados titulares, una entrevista maravillosa y exclusiva con el rabino Pinhas Brenner. A continuación, los titulares. El primer ministro de Israel, Yair Lapid, sostuvo en Amán el 27 de julio un encuentro con el rey Abdullah de Jordania para fortalecer los lazos de cooperación. El ministro israelí de Justicia, Gideon Saar, y su homólogo marroquí, Abdelatif Wahbi, firmaron un acuerdo en Rabat el 27 de julio en el que se comprometen a promover el intercambio de conocimientos y experiencias sobre el uso de tecnología en los procedimientos jurídicos. Los políticos israelíes calientan motores para las próximas elecciones en noviembre, donde se elegirá al nuevo primer ministro. El reconocido periodista Boaz Bismut, a quien entrevistaremos pronto, se postuló para las primarias del partido de Netanyahu, Likud. El 25 de julio se celebró el Día del Vestido Tradicional y del Patrimonio Palestino. En la búsqueda por las alianzas entre Israel y Latinoamérica, el embajador israelí en Ecuador, Zev Harel, visitó Ibarra y recorrió la Universidad Técnica del Norte para promover la cooperación de programas educativos entre ambos países. Finalizó las Olimpiadas Judías, las Macabeadas, que por 2 semanas albergó a 800 deportistas de todo el mundo. Israel para el Mundo News. Medio Oriente y Magreb unidos con Iberoamérica. Y en esta especial edición de Israel para el Mundo News, nuestro invitado es el rabino Pinhas Brenner. Nació en Polonia en 1931, pero a sus 4 años emigró junto a su familia a Perú, donde su padre, Abraham Brenner, fue el rabino de Lima. Al no haber colegios judíos, tuvo que asistir al Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe y quizás aquel niño nacido en la vieja Europa, Ashkenazí, que desarrolló su niñez entre su mundo religioso familiar comunitario y sus estudios en un colegio no judío, le dio la oportunidad de conocer más el sentido humano en las diferentes religiones. Pero a los 16 años sus padres decidieron enviarlo a Nueva York, donde se ordenó como rabino en Yeshiva University y obtuvo un máster en matemáticas en la Universidad de Columbia, agregando un PhD honoris causa de la Universidad Bar Ilan en Israel. Fue el rabino principal de la Unión Israelita de Venezuela por más de 40 años y presidente del Comité de Relaciones entre Iglesias y Sinagogas en Venezuela. Quedará para la historia aquellas imágenes del rabino Brenner con el expresidente venezolano, el adeco Carlos Andrés Pérez, sus encuentros con Fidel Castro en Cuba, donde el rabino ayudó mucho a la comunidad judía de La Habana, o sus charlas con el premio Nobel y presidente de Israel, Shimon Peres. También con 2 distintos papas, Juan Pablo II y el argentino Francisco. Y en su último viaje a Israel, antes de la pandemia, fue recibido junto a su esposa por Isaac Herzog, el actual presidente de Israel. La riqueza de sus 3 culturas, la de la vieja Europa, la hispana y la norteamericana, aunado a su perspicacia y sabiduría expresadas en un impecable español, es un gran regalo para nuestra sociedad. Es el mejor embajador de Venezuela en Israel en miras para motivar algún día el restablecimiento de las relaciones diplomáticas formales, aquellas del país caribeño y el Estado judío que se unieron en 1949, cuando Venezuela votó a favor de Israel a través de la Resolución 181 de las Naciones Unidas. El tiempo de Dios es perfecto. Y desde Jerusalén nos conectamos con Miami para recibir al rabino Pinhas Brenner, agradeciendo su presencia en resumen semanal de Israel para el Mundo News. Y qué mejor manera para mí de honrarlo, haciendo esta entrevista desde el Cótel, desde el Muro de los Lamentos. Bienvenido, rabino Brenner. Hola, Nicole. Me alegra mucho conectarme nuevamente contigo y a través tuyo con todos quienes te escuchan y ven los mensajes que estás realizando semanalmente. Para mí es un gran placer conversar contigo porque ambos estuvimos en Venezuela, donde había una gran comunidad judía, y quisiera señalar que la comunidad judía todavía sigue siendo bien activa, no obstante que es desde luego reducida en su número, no es lo que era anteriormente, pero de todas maneras sigue con mucha vitalidad
y creo que todas sus instituciones continúan funcionando. Y hace un par de años que no he estado en Venezuela, pero estoy en contacto diario con la comunidad judía y la verdad es que admiro que bajo circunstancias sumamente difíciles continúan con mucho vigor atendiendo a enfermos, a necesitados, la educación judía, las sinagogas están funcionando, así que no obstante el ambiente difícil en el cual se encuentra la comunidad judía y todos los venezolanos en realidad, la comunidad judía todavía sigue vibrante. Me acuerdo, Nicole, creo que, si mal no me recuerdo, coincidimos una vez en una visita a Cuba con Fidel Castro. Así que de todas maneras es un gran placer reconectarme contigo y con tu audiencia. Rabino, en una entrevista que le había realizado la reconocida periodista Sofía Inver hace muchos años, ella había destacado el homenaje que le habían hecho por sus 30 años de servicio en la comunidad judía y también en la sociedad venezolana. Habían ido expresidentes, ministros de todas las banderas políticas para ese momento y eso era sinónimo del respeto que había en esa Venezuela multicultural que brilló en su bonanza. Usted le había dicho a Sofía Inver que el bien y el mal, el amor y el odio nos atañe a todos. Han pasado muchos años, muchos cambios. Ha venido el coronavirus, nos vimos muy vulnerables con respecto a ese virus. Rusia atacó a Ucrania. Los iraníes han entrado fuertemente a Venezuela y pretenden concluir su plan nuclear. ¿Cómo reaccionar con el mal según la sabiduría judía? En realidad, la primera desobediencia del primer hombre tuvo que ver con comer del fruto del árbol del bien y del mal. Y creo que de eso se trata la tradición judía, la moralidad, la ética, diferenciar entre el bien y el mal. Y no hay lugar a duda de que eso continúa a través de la historia. Aunque nosotros fuimos testigos, por ejemplo, yo, no testigo ocular, pero viví al mismo tiempo de un mal terrible, yo diría un mal diabólico. Hay una palabra en inglés por mal que es evil, que tiene que ver con devil, que es Satanás. O sea, no es tan solo algo malo, algo terrible, horrible. Lo que pasó en el Holocausto, eso fue diabólico, simplemente de sentenciar a personas a la muerte por haber nacido, simplemente haber nacido dentro del seno del pueblo judío, sin haber cometido crimen alguno. Fue sentenciado a una muerte sin juicio, sin nada. O sea, lamentablemente el mal existe en el mundo, ¿no? También hay bien, pero el mal parece ser más poderoso que el bien, tal como en el amor y el odio. El amor es extraordinario, pero creo que el odio lamentablemente es más fuerte. Lo negativo aparentemente es más fuerte. Pero últimamente estoy pensando en algo diferente. Yo creo que en el mundo en el cual vivimos, rara vez hay una diferencia real entre el bien y el mal. Por ejemplo, durante el periodo de las cruzadas, tú sabes que comunidades judías fueron exterminadas por aquellos cruzados que iban supuestamente en una misión religiosa. Mientras llegaban a Jerusalén, pasaban por varias ciudades, exterminaron a gente, violaron a mujeres, quemaron casas, hicieron cosas horribles. Mira, uno de los fundadores de la libertad ucraniana, supuestamente, se llamaba Bogdan Khmelnytsky. En 1648, él dirigió unas hordas que pasaron por Polonia, por Ucrania. Decenas de miles de personas fueron asesinadas por esas hordas también. Bueno, ahí a lo mejor, desde nuestro punto de vista, había un mal terrible, un mal absoluto, ¿no? Pero yo creo que en la vida actual lo que tenemos en realidad es una combinación de bien y del mal. O sea, una persona es mala, pero también tiene sus aspectos a lo mejor bondadosos. Yo recuerdo una serie de Godfather, o sea, un malhechor italiano, pero era muy bueno con su familia. O sea, mataban a alguien, luego mantenían a la viuda. El mundo no es blanco y negro realmente, y por eso creo que es tan importante tener una tradición que tenga principios morales absolutos, no principios éticos que dependiendo de la situación se van acomodando. No, yo creo que hay ciertas cosas que tienen que ser verdades absolutas. Los 10 mandamientos son verdades absolutas que tenemos que obedecer. O sea que aunque el mundo está cambiando, ciertas cosas
pasiones, amor, odio, eso continúa. Pero muchas veces están mezclados los dos y hay que saber cómo diferenciar entre ambos. Bueno, ya se nos está yendo el sol aquí en Jerusalén. Pero, Rabino, en su maravilloso libro 8 héroes bíblicos, dice usted que según los jajamín, los sabios, Dios crea el mundo de la nada. Que la ciencia dice, obviamente, todo lo contrario. Existe una conservación de masa y energía en el universo según la ecuación de Albert Einstein. Stephen Hawking habla del tiempo imaginario. Israel es un país bíblico, pero también de enormes avances científicos y tecnológicos. ¿Hacia dónde va Israel, Rabino? ¿Cómo evitar que la tecnología nos aleje del sentido humano? El desarrollo y avance de la tecnología es un tema que siempre me ha interesado muchísimo. Hasta estoy medio inclinado, desde luego, a utilizar los medios tecnológicos que nos ofrece hoy en día la civilización que estamos desarrollando constantemente. Yo, además de mis estudios rabínicos, también estudié matemáticas, estudié estadística y desde muchos años atrás he sido un fiel consumidor de tecnología, de computadoras, en fin, de teléfonos, en fin, de toda esa parte que tenemos hoy en día. E Israel, desde luego, es una startup nation. Mira, tienen unas instituciones, empresas extraordinarias. Por ejemplo, las grandes empresas del mundo tienen sucursales en Israel no tan solo de venta, sino de investigación. Entonces, yo creo que eso es algo admirable que hay en el mundo hoy en día. Mira, hoy en día uno no tiene que enviar una carta por correo casi. Yo estuve ausente de la casa de mis padres de la edad de 16 a la edad de 21. Mis padres vivían en el Perú y yo vivía en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Religiosamente, todos los viernes, yo escribía una carta a mis padres. Y era una hojita, ¿no? Pero mis padres me contestaban varias hojas. Ojalá hubiera sabido entonces que valía la pena conservar aquellas cartas. Era una historia de lo que pasaba en la comunidad judía de Lima. Pero no llamaba por teléfono, creo que costaba $20, $30 el minuto, 3 minutos, algo por el estilo. Y $1 de 1948, 50, es otra cosa de lo que es hoy en día. Y hoy en día podemos llegar a cualquier parte del mundo instantáneamente. No tenemos que ponerle ninguna estampilla, es algo extraordinario. Pero quisiera destacar otra cosa. Por un lado estamos avanzando tecnológicamente, pero por otro lado moralmente no. Los odios continúan igual, los amores continúan igual, las ambiciones continúan igual. O sea que hoy en día los medios de destrucción, de difamación, son mucho más eficientes que años atrás. Hoy en día puedes poner un mensajito en Facebook, en Instagram, en cualquiera de esos medios sociales de comunicación y destruir la imagen, la personalidad, destruir todo lo que uno ha trabajado por muchos años con falsas comunicaciones, con mentiras sobre la persona. O sea que estamos viviendo en un mundo mucho más peligroso que anteriormente. Antes había guerra de 100 años, guerra de 30 años. Israel tuvo una guerra de 6 días y demostró su superioridad. Y quién sabe, ojalá nunca vivamos una conflagración mundial, que sería cuestión a lo mejor de minutos. ¿Cuánto tiempo demoró destruir las 2 torres gemelas en aquel septiembre de 2011, cuando era? Demoró minutos, media hora, 1 hora y todo estaba destruido. ¿Cuántos años demoró construir esas 2 torres? Primero planos, etcétera, seguramente 5, 10 años demoró todo el proceso de construir y la destrucción es inmediata. Entonces, hoy en día, ya que tenemos esos métodos científicos, tecnológicos, avance extraordinario, necesitamos un asidero moral más que nunca para no utilizar esos medios para destrucción, porque la destrucción, como mencioné con las torres, es mucho más eficiente que la construcción, se hace mucho más rápido. O sea, si es que necesitábamos años atrás un asidero moral, una Torá, un conjunto de leyes que nos indiquen cómo debemos comportarnos, era necesario entonces, hoy en día es mucho más necesario debido a ese mismo avance tecnológico. Por otro lado, entonces, ¿deberíamos de parar el avance tecnológico? De ninguna manera,
Mira, hoy en día se puede alimentar a todo el mundo. Había un señor Malthus que creía que si la población del mundo se iba a incrementar de manera explosiva, no tendríamos con qué alimentar a la población. Hoy en día sabemos de qué se puede hacer. Mira lo que hizo Israel, riego en gotas, en fin. Hoy en día en Estados Unidos creo que el 3% de la población trabaja en agricultura. Años atrás todo el mundo trabajaba en agricultura. Era muy importante tener un varón, un hijo varón, para que pueda trabajar. Cada vez hay con inteligencia artificial, se están haciendo las cosas automáticamente. Lo único que importa en realidad es el cerebro humano. Eso es lo que vale hoy en día. Pero al mismo tiempo necesitamos un gran asidero ético y moral, porque esa misma tecnología que construye, que es capaz de enviar una carta inmediatamente, un documento inmediato, una fotografía inmediatamente a cualquier parte del mundo, también puede enviar misiles que destruyen en minutos cualquier parte del mundo. Así que, por favor, la tecnología es importante, vamos a continuar con ella, pero al mismo tiempo tenemos que aferrarnos más a nuestros principios morales. Y por último, Rabino Brenner, según usted, ¿cuál es la importancia de la conexión en las redes sociales y en las relaciones públicas actualmente entre Israel y los países iberoamericanos? Momentos en los que Medio Oriente y Magreb han tenido un gran avance geopolítico por los acuerdos Abraham y han dado un gran ejemplo desde Medio Oriente que la unión es la fuerza, como decía el libertador Simón Bolívar. Israel es un país pequeño, desde luego, y a lo mejor tiene recursos limitados. Sin embargo, yo creo que sí debería de ponerle mucha más atención a sus relaciones con Iberoamérica y con la América Latina. No debemos olvidar que todos los países latinoamericanos, casi todos creo, votaron inmediatamente a favor de la partición, reconocieron al Estado de Israel, aunque lamentablemente entre Venezuela e Israel no existen en este momento relaciones diplomáticas formales que fueron interrumpidas por el difunto presidente Chávez, pero espero que en un futuro no muy lejano podamos reanudar nuevamente esas relaciones, porque en cuerpos como las Naciones Unidas cada voto es sumamente importante y vemos nosotros como países que están alejados de la América Latina, como Rusia, por ejemplo, que no tiene en realidad una diáspora rusa en Venezuela, China, Irán, que no tenían ninguna gente realmente en Venezuela, están interesados en Venezuela. Yo creo que Israel debería prestarle mayor atención. Mira, yo sé de que tiene recursos limitados, pero sin embargo es cuestión de prioridades. Muchos dicen de que Israel es sumamente eficiente en lo que se refiere a defensa, sabe cómo defenderse militarmente, que Israel es desde luego sobresaliente en lo que se refiere a tecnología, con todas esas compañías innovadoras que hay en Israel, pero aparentemente en relaciones públicas no es tan buena, dicen algunos. Sin embargo, sabemos de que en los Estados Unidos muchas de las compañías de relaciones públicas son manejadas por judíos. Yo creo que Israel debería de prestarle mayor atención a la América Latina. Mira, no sé realmente lo que se está haciendo, pero siento que no es suficiente, no se siente tanto el mensaje de Israel. Y hoy en día con los medios de comunicación que hay, y en Israel hay gente sumamente preparada en todos esos medios, se podría llegar a la población latinoamericana, no tan solo los gobiernos, porque yo creo que muchas veces nos concentramos demasiado en las relaciones entre Estado y Estado. Pero lo importante hoy en día también es la gente, y uno puede llegar a la gente directamente, no tiene que ir por medios formales ni nada por el estilo. Ojalá que Israel pudiera hacer eso, y a lo mejor tú, Nicole, que eres una experta en relaciones públicas, en mensajería, podrías convencer a alguna gente en Medinat Israel para que se ocupe más de la América Latina. Porque la América Latina, tomemos en cuenta, en el siglo XX, mientras que en Europa, en otros continentes hubo conflictos armados, en la América Latina no hubo guerra entre ninguna nación, porque creo que la América Latina está compuesta por gente que es mucho más bondadosa realmente. Venezuela en particular, no hay odios en Venezuela.
En Venezuela no hay diferencias raciales. Y yo creo que Israel y los países latinoamericanos, con los pueblos en los países latinoamericanos, tienen mucho en común. Lamentablemente estamos viendo hoy en día como muchos países latinoamericanos están virando hacia la izquierda. Es un descontento. Bueno, ese es tema para otro momento. Pero por otro lado, los pueblos de la América Latina continúan siendo compuestos por gente sumamente bondadosa y yo creo que muy cercanos a Israel. Y no olvidemos también que desde un punto de vista religioso, y la religión tiene mucho más asidero en la América Latina que en Europa, el mensaje del pueblo judío, de la tradición judía, llega a muchos lugares. Rabino Brenner, un mensaje para la diáspora venezolana y para todo nuestro público hispano. Apreciados amigos, yo sé que en la América Latina en particular, y a lo mejor el hombre en general, no toma ciertas cosas demasiado en serio. Recuerdo que cuando llegué a Venezuela, tenía una licencia para manejar internacional que me conseguí en la ciudad de Nueva York, donde residí antes de llegar a Venezuela. Y después de un año, algo por el estilo, quería obtener una licencia venezolana para manejar. Entonces me dijeron que primero tienes que ir a ver un médico vial. Que era ese médico vial, creo que así se llamaba, tenía que hacerte un examen de los ojos para ver si tienes la vista buena como para manejar. Entonces fui a un lugar no muy lejos de donde estaba yo en la Unión Israelita y resulta que la señorita que me atendió me dijo no, que el doctor tuvo que salir, no sé cuántos, que llegué al día siguiente, no, que el doctor viene en la tarde, algo por el estilo. Regresé entonces, recuerdo de que alguien me preguntó, ¿dónde fuiste? Le dije, estaba tratando de tener ese certificado de un médico vial. Me dice, rabino, deme 100 bolívares. 100 bolívares en aquel entonces eran algo así como $22, creo, ¿no? Deme 100 bolívares y al día siguiente me trajo un certificado del médico vial firmado. Yo tenía que llenar mi nombre y se terminó. O sea, a veces hay corruptelas pequeñas porque la manera normal no funciona como es debido. Recuerdo que jóvenes manejaban en Venezuela, tenían con su licencia de manejar también un billete de 100 bolívares, esos $22. Que si un policía los paraba, que corriste demasiado, que no señalaste que ibas a la izquierda, deme su licencia de manejar. Le daba la licencia con los 100 bolívares, el otro se llevaba los 100 bolívares, decía, joven, no vaya usted a hacer de nuevo, tenga mucho cuidado, etcétera. Por primera vez entonces lo voy a dejar. Son corruptelas pequeñas, ¿verdad? Recuerdo de que había un ejemplo de un señor, creo que era ministro, no sé si es verdad, pero es suficiente que lo cuenten, ¿no? El señor llegó a Miami con un maletín ejecutivo y cuando inspeccionaron el equipaje que llevaba, encontraron que tenía $2 millones en billetes. Bueno, los detuvieron, el gobierno intervino, bueno, los sacaron, regresó a Venezuela. Al regresar, su amigo le dijo, idiota, ¿por qué llevaste todo de un solo golpe? ¿Por qué no llevaste poco a poco? Su respuesta fue, pues eso es lo que estaba haciendo, poco a poco. O sea, las corruptelas pequeñas llegan a ser corruptelas grandes. Yo creo que un mensaje muy importante es que tenemos que ponerle freno a la corrupción en toda la sociedad. Freno total. Recuerdo de que creo que primer ministro israelí cayó. ¿Por qué? Porque su esposa tenía una cuenta en dólares en tiempos cuando estaba prohibido tener moneda extranjera. ¿Cuánto tenía? $10,000. Eso era lo que tenía. Y por eso cayó el ministro. Bueno, así tiene que ser la ley, porque empiezas con corruptelas pequeñas y nunca sabes hacia dónde te van a llevar. Así que quiero un mensaje, olvídate eso. Número 2, quisiera dar un mensaje para la América Latina, y no en orden de importancia. El pueblo judío se formó con una familia. Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, cada uno tenía esposa, hijos, etcétera, etcétera. Se contaron de acuerdo a las familias. Hay mucha gente, lamentablemente, que no tiene padre hoy en día, no solo en América Latina, en los Estados Unidos, en diferentes grupos. Hay una promiscuidad y un niño necesita padre y madre. Yo sé que en Israel, por ejemplo, que empezó siendo como un país socialista porque gran parte de quienes lo crearon tenían esa tendencia porque en Europa habían sido perseguidos demasiado y el socialismo les ofrecía igualdad.
que querían obtener. Y trataron en los kibutzim de tener, por ejemplo, una guardería para todos los recién nacidos, y 2 señoras o algo por decir atendían a 10, 15 niños y las otras podían trabajar. Pero a la larga se dieron cuenta de que el niño necesita su propia madre. No es lo mismo tener a una señora que cuida a 10 que tener el calor humano de su propia madre. Yo creo que todos necesitamos un padre y una madre. Yo quisiera decirle a la gente de que la familia es lo fundamental. Fíjate cómo asiáticos, por ejemplo, orientales, qué solidez hay en su familia. Yo recuerdo en la ciudad de Nueva York, habían fruterías, etcétera, y la gente vivía en 2 habitaciones encima de esa frutería. Una familia extraordinariamente sólida, con mucha responsabilidad mutua. Los mejores alumnos eran hijos de esa gente que era inmigrante a los Estados Unidos. Entonces, quisiera decirles, la familia es sumamente importante. La corrupción, anticorrupción es sumamente importante. Y desde luego, el estudio, el avance intelectual es sumamente importante, pero todos necesitamos un extraordinario asidero moral, un asidero ético, principios inviolables que deben de conducir y deben de ser nuestro norte. Rabino Pinhas Brenner, muchísimas gracias por compartir su sabiduría con nosotros en resumen semanal de Israel para el Mundo News desde el Muro de los Lamentos, y que en la próxima nos consigamos en Jerusalén. Muchísimas gracias. Nicole, te estoy muy agradecido por esta oportunidad de conversar contigo y a través tuyo de conversar con tu audiencia. No hay lugar a duda de que Israel está muy cerca a mi corazón. Cerca a mi corazón no es suficiente, es parte de mi corazón. Y cada vez que voy a Israel, yo siento mayor amor por Israel. Debido a la pandemia tuve que ausentarme durante todos estos últimos par de años, aunque antes estuve varias veces y me nutrí enormemente del ambiente que hay en Israel. Teóricamente me encantaría pasar parte del año en Israel, estudiar en una yeshiva, nuevamente ir al colegio. Aunque tengo mi edad, todavía tengo curiosidad por aprender, por repasar cosas que seguramente me he olvidado. Pero de todas maneras siento de que Israel es algo extraordinario para el pueblo judío. Es el único garante para la integridad física y el futuro espiritual, intelectual del pueblo judío en todas partes del mundo. Así que oro por paz entre Israel y el mundo que lo rodea. Y ojalá de que aquellos acuerdos de Abraham, que han dado un impulso nuevo al Estado de Israel, sea integrado por un mayor número de países y que reconozcan que hoy en día la extensión territorial no es tan importante. Lo que es importante es el aporte humano, el aporte intelectual. Y yo creo que Israel puede ser una de las locomotoras del Medio Oriente para el futuro desarrollo. Oro porque Israel y todos sus vecinos vivan en paz, y en realidad porque paz reine en el mundo, porque todos participamos de un mismo planeta. Todos estamos en la misma nave espacial que se llama la Tierra y tenemos que cuidarla. Así que mi saludo a todos ustedes y gracias por escuchar. Y nos despedimos de resumen semanal de noticias agradeciendo todos sus mensajes y sugerencias a través de las redes sociales. Y gracias por compartirlo, porque entre más seamos, más llegaremos a todos los rincones de nuestro mundo hispano desde Medio Oriente en español. Desde la ciudad de Jerusalén, donde conviven cristianos, judíos y musulmanes, Salam, Shalom.